Este no es un Airbus y no es un Boeing. Es la apuesta de un gigante sudamericano por reescribir las reglas de la aviación regional. Brasil no solo exporta café y fútbol, exporta tecnología aeroespacial de punta. Esta es la familia Embraer E-Jet, y su historia es la de una revolución silenciosa que conquistó los cielos desde abajo. Para entender por qué los E-Jet son un éxito, hay que entender el problema que vinieron a resolver. A finales de los 90, las aerolíneas estaban atrapadas en un dilema operativo que les costaba millones. Por un lado, tenían los grandes aviones de fuselaje estrecho, los Workhorses, Boeing 737 y Airbus A320, con unos 150 asientos. Por otro, los aviones regionales turbopropulsados o jets pequeños de 50 plazas como los ERJ-145, también de Embraer. El problema era la inflexibilidad. El mercado de pasajeros no era blanco o negro. Había una enorme área gris de rutas con demanda media que ningún avión existente podía servir de forma rentable. Pero había un hueco, un gap enorme y desatendido, el mercado de los 70 a los 110 asientos. Poner un 737 semivacío en estas rutas era un despilfarro de combustible, tripulación y costos de mantenimiento. Usar un jet pequeño de 50 plazas dejaba pasajeros en tierra, limitaba el crecimiento y ofrecía una experiencia más estrecha y menos atractiva. Las aerolíneas clamaban por una herramienta intermedia, un avión eficiente, con la comodidad y el prestigio de un avión grande, pero con el costo operativo y la flexibilidad de uno regional. Era un nicho que los gigantes Boeing y Airbus, enfocados en aviones de mayor capacidad, habían ignorado. Y Embraer, con la astucia de un jugador que ve una apertura donde otros no la ven, lo entendió perfectamente. Su golpe de genio no fue solo un nuevo motor o un ala más eficiente, fue una decisión estratégica que empezó por el pasajero, la cabina. Mientras sus competidores directos, el CRJ de Canadair o Nosabro RJ, tenían fuselajes estrechos heredados de diseños más antiguos, con configuración 2+2, dos asientos a cada lado de un pasillo angosto, Embraer apostó por un diseño más ancho desde cero. Este ancho adicional, de apenas unas pulgadas, fue revolucionario. Dijeron, será un jet regional, pero el pasajero sentirá que está en un Airbus. Configuración 2+2, eliminando para siempre el odiado asiento de en medio, un pasillo lo suficientemente amplio para que el carrito de servicio no golpee los codos de los pasajeros y compartimentos superiores espaciosos. Para las aerolíneas fue un argumento de venta demoledor. Podían ofrecer un producto premium en rutas regionales. Para los pasajeros fue una revelación, por fin comodidad en vuelos cortos. Con este concepto nació la familia. Primero, los modelos para cubrir el extremo inferior del hueco, el E170 hasta 78 asientos y el E175 hasta 88 asientos. Eran los alimentadores perfectos, diseñados para llevar pasajeros desde ciudades más pequeñas a los grandes hubs de forma eficiente y cómoda. Luego vinieron los hermanos mayores para atacar el corazón del mercado, el E190 hasta 114 asientos y el E195 hasta 122 asientos. Estos ya no eran solo alimentadores, eran aviones capaces de operar rutas punto a punto de media distancia de forma autónoma. El E170 y E175 fueron un éxito instantáneo. Llegaron en el momento perfecto, cuando las aerolíneas principales buscaban mejorar drásticamente la calidad de su servicio regional. El E175 en particular se convirtió en el rey indiscutible de la aviación regional en Norteamérica. Su cabina ancha y su eficiencia operativa crearon una preferencia tan fuerte entre pilotos, auxiliares de vuelo y sobre todo pasajeros que las aerolíneas no podían ignorarlo. Mientras los CRJ más angostos comenzaban a parecer obsoletos, el E175 se consolidaba como el estándar dorado, operando miles de vuelos diarios bajo los colores de Delta Connection, United Express y American Eagle. Pero la verdadera revolución, la que demostró que Embraer podía desafiar a los grandes en su propio terreno, llegó con los hermanos mayores. El E190 fue un terremoto estratégico. Aquí ya no se hablaba solo de aviación regional, se hablaba de aviación de línea principal, mainline. Era un avión que por capacidad rozaba el dominio del Boeing 737-6 y el Airbus A318, pero con costos directos operativos significativamente menores.
Aerolíneas como JetBlue lo adoptaron como la columna vertebral de su flota para rutas de media distancia. Les permitió abrir rutas que antes no eran rentables con aviones más grandes, densificar frecuencias en rutas existentes y acceder a aeropuertos con pistas más cortas donde un 737 tendría limitaciones. El E195, el más grande de la primera generación, llevó esta lógica aún más lejos, ofreciendo una capacidad que lo ponía en franca competencia con los modelos más pequeños de Airbus y Boeing. La familia E-Jet de primera generación fue sin duda un éxito rotundo. Se vendieron más de 1.600 unidades, cambiaron para siempre el mapa de la aviación regional y redefinieron las expectativas de los pasajeros. Pero la tecnología avanza, la presión por la eficiencia de combustible y la reducción de emisiones se intensifica y la competencia no duerme. Airbus con la adquisición del C-Series, renombrado A220, y Boeing con el 737 MAX 7 desarrollaron aviones más modernos y eficientes para ese mismo segmento. Embraer miró a su criatura exitosa y pensó, es hora de una evolución radical, no solo una simple actualización, es hora de la familia E2. La nueva generación E2, E175-2, E190-2 y E195-2 no es un lavado de cara, es prácticamente un avión nuevo, aunque mantiene la sabiduría del concepto original. Esa cabina ancha que fue clave del éxito. Se afirma que el 95% del diseño es nuevo. Y todo este rediseño gira en torno a un corazón tecnológico que lo cambia todo: los motores Pratt & Whitney GTF, Geared Turbofan. Estos motores representan el mayor salto tecnológico en propulsión civil de fuselaje estrecho en décadas. El innovador sistema de engranajes permite que el ventilador grande y la turbina de alta presión giren a sus velocidades óptimas, logrando una eficiencia sin precedentes. El resultado es una reducción del consumo de combustible en 17% comparado con la primera generación de E-Jets y una reducción drástica de la huella sonora. Pero la evolución del E2 no son solo los motores. Incluye nuevas alas completamente rediseñadas, más largas, con una envergadura mayor y unas winglets de punta de ala integradas y aerodinámicamente avanzadas, diseñadas con millones de horas de simulación computacional. Estas alas aumentan la sustentación, reducen la resistencia y permiten un mejor rendimiento en pistas calurosas y de gran altitud. Además, tiene un cockpit completamente digitalizado, el Advanced Cockpit, con pantallas panorámicas Honeywell Primus Epic de última generación que reducen la carga de trabajo de los pilotos, mejoran la conciencia situacional y preparan la cabina para el futuro de la aviación. Y aquí, la historia toma un giro estratégico fascinante que refleja las complejidades de la industria. El E175-E2, aunque existe y es tecnológicamente superior, se topó con una barrera inesperada y formidable: los Scope Clauses, o cláusulas de ámbito en los contratos colectivos de los pilotos norteamericanos. Estos acuerdos, negociados para proteger los puestos de trabajo en las aerolíneas principales, limitan estrictamente el tamaño, peso y número de asientos de los aviones que pueden operar las aerolíneas regionales asociadas. El E175-E2, al ser un avión más eficiente pero ligeramente más pesado, excede los límites de peso establecidos en esas cláusulas. Por eso, en una ironía del mercado, el rey de la anterior generación, el E175 clásico, sigue en producción y registrando pedidos masivos, mientras su sucesor tecnológico, el E175-E2, busca pacientemente su nicho en otras regiones del mundo donde estas restricciones no existen, como Europa y Asia. Este obstáculo ha hecho que el enfoque comercial y tecnológico de Embraer se centre con más fuerza en los modelos más grandes de la familia E2. El E190-E2 y especialmente el E195-E2 se han convertido en las verdaderas joyas de la corona y la demostración del potencial de esta nueva generación. El E195-E2, de hecho, ostenta un récord mundial oficial. Es el avión de fuselaje estrecho más silencioso del mundo, un atributo invaluable para operar en aeropuertos con restricciones de ruido o en horarios nocturnos.
Su eficiencia es tan notable que le ha permitido ganar pedidos directamente en competencia frente al Airbus A220 y los Airbus A320neo más pequeños. Aerolíneas como KLM, que lo usa para renovar su flota regional en Europa, Helvetic Airways o Binter Canarias lo han elegido para operar rutas con una rentabilidad excepcional, aprovechando su bajo costo por asiento, su alcance extendido y su capacidad para operar en condiciones complicadas. La historia de la familia Embraer E-Jet es un manual de estrategia industrial exitosa. Fue la respuesta perfecta y oportuna a una necesidad del mercado ignorada por los gigantes, construida alrededor de una profunda comprensión de la experiencia del pasajero, esa cabina ancha que se convirtió en su sello, y perfeccionada constantemente con una apuesta decidida por la tecnología de punta para mantener su relevancia. Demostró al mundo que no es necesario ser un coloso europeo o norteamericano para dictar tendencias, definir categorías y competir con éxito en la élite de la aviación global. Desde el primer E-170 que conectaba ciudades secundarias con los grandes hubs, hasta el sofisticado E-195-E2 que hoy vuela rutas transcontinentales y compite de igual a igual con los mejores productos de Airbus, esta familia brasileña probó una verdad fundamental de los cielos. A veces la agilidad, la inteligencia para identificar un hueco en el mercado y la audacia para atacarlo con un producto superior valen mucho más que el simple tamaño o el poder de marca. Los E-Jets no llenaron un vacío en el mercado, crearon un nuevo mercado, y ahí reside su legado más perdurable. Desde el primer E-170 que conectaba ciudades secundarias con los grandes hubs, hasta el sofisticado E-195-E2 que hoy vuela rutas transcontinentales y compite de igual a igual con los mejores productos de Airbus, esta familia brasileña probó una verdad fundamental de los cielos. A veces la agilidad, la inteligencia para identificar un hueco en el mercado y la audacia para atacarlo con un producto superior valen mucho más que el simple tamaño o el poder de marca. Los E-Jets no llenaron un vacío en el mercado, crearon un nuevo mercado, y ahí reside su legado más perdurable. Así que, la próxima vez que veas uno de estos jets elegantes y silenciosos en la pista, ya sabes, estás ante una pieza de historia de la aviación que redefinió las reglas del juego. Hasta el próximo despegue.